esto deberíamos subirlo de inmediato al aula, como archivo Sí, nomás, así como... lo puedo subir yo. Entonces, hoy día es jueves 22, son las 10:35 y comenzamos la actividad que habíamos definido para responder dudas en el caso de la prueba, y vamos a subir el registro durante el día para aquellas personas que por alguna razón no se pudieron sumar. En este momento tenemos 7 alumnas y alumnos que están en esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Vamos a proceder a compartir la prueba para que la podamos visualizar y no la encuentro. Yo la tenía abierta por acá. Aquí está. Y ahora vamos a compartir esto. Ya. ¿Se ve ahí? Ya. Muy bien. Ya, entonces, bueno, la prueba, las cosas generales, entre 2 o 3 integrantes, el sábado hasta las 23:50, como plazo máximo, la pueden subir antes, obviamente. Que se preocupen de la redacción, las normas, los puntos, los párrafos, la ortografía, todos esos temas. El caso, bueno, se enuncia el caso que me imagino que todos tuvieron acceso al caso. ¿Pudieron bajar bien el caso también los que están acá? Porque si ustedes pueden, todos pueden. Por favor, contesten en el... Sí, ya, perfecto. Bueno, y hoy día tenemos esta sesión de evaluación. Entonces partamos con la primera pregunta. La primera pregunta, toda la prueba está en torno al caso, ¿eh? Ojo. Entonces la primera pregunta dice, identifique los distintos personajes del caso y señale sus características personales que puedan afectar sus intereses en la negociación. O sea, de lo general, todas las personas que salen y identificarlo. Es lo que hicimos un poco en los ejercicios en clase, digamos, de ver quién es la persona. Como decíamos en el caso de George Clooney del video que vimos, es un hombre de 40, 50 años, solterón, qué sé yo, sus características personales, ¿ya? La idea, ustedes ven, como les dijimos en la otra prueba, son 8 puntos nomás, así que es una cosa sucinta, no se dediquen a inventar cuestiones que no están, ¿ya? ¿Veo yo las 2 primeras, Enrique, tú ves las 2 segundas? Muy bien. Después, ya identificaron todos los personajes, ustedes tienen que determinar cuáles son los 4 personajes más relevantes a su juicio en este caso, y respecto de ellos deberían señalar los intereses de cada uno en esta situación que ocurre en el caso, ¿ya? Y les sugerimos que lo separen entre necesidad y anhelo, y por otro lado preocupaciones y temores, ya como la tablita que nosotros les mostramos. Eso, ahora, piensen en la prueba como con una mirada sistémica, digamos, o sea, porque si bien las preguntas son secuenciales, claramente, si hacen esto bien, les sirve de insumo para la próxima pregunta que viene más adelante. Ahora, esta parte es una de las cosas que tienen que desarrollar con mucho detalle, porque es la que tiene más puntos dentro de la prueba, porque, como les dijimos, como no hemos avanzado más allá en el modelo de Harvard, es muy importante que ustedes entiendan bien los intereses de todas las partes. Sí, Ori, Aquí... yo lo que quiero decir ahí cuando decimos que se sugiere cuadro o tabla para responder esto, eviten ocupar una sola palabra para poder señalar esta cuestión. O sea, no vayan a poner temor, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Ya? O decir alegría, ¿ya? Cuando definimos los intereses, hay que definir una pequeña frase para poder explicar si es que efectivamente existe un estado de ánimo, se escriba ahí, ¿ya? Porque hay cosas que, para la interpretación de temor, la pregunta es ¿temor a qué? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ser sucinto en ese tema, pero apuntar, dar en el clavo respecto a lo que están tratando de decir. Eso. ¿Ya la 3 tú, Enrique? Sí. Ya. Después dice, identifique el conflicto principal entre Jim y Rita. Según esto, analice la negociación que surge utilizando el modelo de Harvard. Según dicho análisis, señale lo siguiente, 20 puntos. ¿Ya?
conflicto principal de la negociación, ¿ya? Decimos, según lo visto en clases, acuérdense que revisamos cuestiones anteriores respecto al conflicto, ¿ya? Segundo punto, 2 opciones para resolver la negociación indicando quién propone la opción. ¿La propone Rita o la propone Jim? ¿Ya? No es que sean 4, son 2. ¿Ya? Por tanto, ustedes dicen, Rita propone esto o también puede ser esta otra. Sepárenla. Pongan opción 1, opción 2. Cada opción debe venir acompañada de los criterios correspondientes. ¿Ok? Y aquí me cuelgo de una pregunta que dice aquí. Hay que presentar 2 opciones para resolver la negociación. Y leyendo el texto siento que falta algo de info sobre lo que se puede llegar a expandir la empresa y a qué están dispuestos. Por lo que mi duda va respecto a la libertad que tendremos para crear estas opciones. 2 opciones. Tienen libertad. Por lo tanto, ustedes pueden pensar que la empresa va a seguir un cierto camino, que lo definen ustedes. Si eso lo respaldan con datos, y por lo tanto es lo que nosotros llamamos contextualización, bien. ¿Ya? Entonces, pensando en esa misma pregunta, identifique el conflicto principal y por lo tanto, antes de responder las 2 opciones, ustedes dicen, esto es lo que yo creo que debe suceder respecto al desarrollo de la empresa. Y una vez que contextualizan todo eso, ponen las opciones y claramente en las opciones ustedes pueden inventar, por supuesto, con ciertos elementos que sean reales dentro del caso nos referimos, pueden desarrollar estas opciones. Y estas opciones, para que estén bien delineadas, deben tener los criterios correspondientes. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Que escriben la opción o escriben esta posibilidad de acuerdo que tienen con la contraparte. La escriben completa, la redactan como que estuvieran en una conversación real y después abajito ponen criterios y ahí señalen cuáles son los criterios que están contenidos en esa opción. ¿Ok? No sé si tú quieres agregar algo más ahí, Oli. Sí, aquí insisto en la mirada sistémica de la prueba. Ustedes, los elementos, nosotros le decimos aquí, identifica el conflicto principal. ¿Por qué? Porque como esto es una prueba de análisis, distintas personas pueden identificar distintos conflictos y por lo tanto la negociación va a ser distinta, los intereses distintos, todo va a ser distinto. Entonces, lo primero es que ustedes declaren el conflicto principal. Y si bien en este punto les pedimos que definan el conflicto y las opciones, claramente para eso ustedes van a tener que haber analizado los intereses de Rita y Jim en este caso, que son los que tienen. Entonces, por eso les decía que miren la prueba de mirada sistémica, ¿ya? Ahora, en esta todo esto es modelo de Harvard, todo está basado en el modelo de Harvard, entonces, en esta respuesta lo que vamos a evaluar es la definición del conflicto, que en el fondo más que evaluar nos va a guiar para poder evaluar bien la otra opción, perdón, la otra pregunta que son las opciones, y ahí las opciones no vienen de la nada, son parte de un proceso que es anterior, que son los intereses. Ahora, como decía Enrique, son 2, pueden ser 1 de Rita, 1 de Jim, 2 de Jim, 2 de Rita, todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Pero 2, no 4. Claro, 2, no 4. Y en ese sentido, lo que preguntaban de la libertad de tomar su puesto, por supuesto existe, y ahí ustedes pueden tomar ciertas decisiones, si van a situar el caso en el momento en que se describe, o lo pueden situar en el momento actual. Y ahí las opciones podrían ser diferentes, porque hay un contexto diferente, ¿ya? Todo eso tienen que describirlo cuando definan el conflicto. Lucas pregunta, la pregunta número 2, dice, profe, nosotros hicimos una tabla donde lo atribuyen necesidad de anhelo y preocupaciones, temores. Tengo dudas si hay que simplificar cuando pongamos la info si es preocupación o temor. No, tómenla junto, como necesidades, anhelo, preocupaciones, temores, o sea, como un conjunto, que son, porque ponernos a hilar tan fino entre si es preocupación o temor, no es nuestra intención. En el fondo lo importante es que esté bien identificado el interés. Sí. Sí, son esas 2 divisiones, necesidad, anhelo en un lado y preocupación y temor en el otro. Y cuarta pregunta, explique cómo en este caso se puede aplicar lo que el modelo de Harvard plantea como solución conjunta del problema. Utiliza el caso para ejemplificar. Por tanto, acá, de nuevo, definen qué se entiende como solución conjunta del problema. Y una vez que eso está claro y está escrito ahí,
ustedes desarrollan el contenido para explicar esos conceptos a través de la utilización del caso, ¿ya? Y por tanto dirán, en el caso del que hablábamos ayer de Bingham, ¿ya? El caso de Bingham, él evidencia este tema de la solución conjunta del problema en esto y en esto, o no lo evidencia, o para que efectivamente aplique la solución conjunta del problema debe hacer Bingham esto, esto y esto otro. Entonces, con eso lo ejemplifica. No hablen en teoría, utilicen el caso para poder explicar el concepto de solución conjunta del problema. Y solo para que quede claro, con el caso prestigio o masificación, no vayan a, porque como ahora Enrique dijo el de Bingham, no se vayan a confundir y vayan a usar ese. Toda la prueba está basada en el mismo caso que es el de Bingham. No. Perdón, todo el caso, toda la prueba está basada en el caso que es el de la pesquera, que es prestigio o masificación. ¿Ya? Bien, chiquillos, más dudas, más consultas, precisiones. Sofía, profe, entonces, para verificar la 3, si podemos inventar datos para repartir cómo llegamos a la opción, sí, sí lo pueden hacer. Ahora, con sentido de realidad, Sofía, yo siempre les digo eso, o sea, ustedes pueden decir que suponen que la empresa va a aumentar en un 20% los ingresos, pero no pueden suponer que van a llegar los extraterrestres y van a plantar más peces, por ejemplo. O sea, pueden tomar ciertos supuestos, pueden generar ciertos datos, pero todos con un cierto sentido de realidad. Exactamente. De hecho, en el caso hablan hasta de Chile en alguna parte por ahí. Sí. No sé si lo leyeron. Y ahora en la prueba no, porque esto nosotros lo hemos usado para otras cosas, pero si ustedes buscan información anexa que les pueda servir, somos la competencia exactamente, si buscan información que les pueda servir, también, o sea, información anexa, también la pueden incluir, todo eso está bien, recuérdense, un lugar fuera del mapa, no se limiten a que eso decía el caso y yo no tenía más información, o sea, Google hoy día te ofrece un montón de información. ¿Alguna otra duda? ¿Ya? No hay, parece. Entonces, no olviden poner nombre de los integrantes en su prueba. Decimos lo mismo que declaramos en la clase pasada. Como pueden ser 2, 3 o 4 integrantes, lo que van a hacer es que cada uno de esos 4 integrantes o 3 va a revisar que esté su nombre en la prueba al momento de hacer Enter para enviar o clic. ¿Ya? Porque no vamos a aceptar que después nos envíen profe, es que olvidamos poner a tal persona. No. ¿No? Esta es una prueba grupal, por lo tanto los 2, 3 o 4 se hacen responsables de la entrega de ese producto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no queremos, y en esto directamente, que después alguno que no participó del proceso los termine convenciendo que los incluyan recurriendo a que los va a invitar una chela la próxima vez que puedan juntarse. No. Se hacen responsables todos de la entrega de este producto, así que no se va a hacer. Hicieron clic, enter, está enviado. ¿Okay? Y lo otro que señalar es que, no, nada más con respecto a ese tema, que pueden ser 2, 3 o 4 integrantes. ¿No hay más dudas? Eso. Podemos retomar entonces nuestras tareas regulares en los otros ámbitos. Estimadas alumnas, alumnos, en unas horas más vamos a subir esto al aula por si alguno de ustedes, si alguno de sus compañeros les pregunta. ¿Ya? Espérate, Lucas tiene una pregunta, Enrique. Profe, tengo una pequeña duda en la 2. Cuando nos dice señalen los más relevantes, ¿se refiere a los que más proponen ideas, sean más participativos o tengan un puesto más importante o de poder de mayor decisión? Yo te diría, Lucas, ahí que son los más importantes en lo que tú definas como en la pregunta 3 después, para que te sirva en tu proceso de negociación. ¿Ya? Eso establécelo como más importante y que consideran todos los elementos que tú acabas de mencionar. Profe, última pregunta. Sí, si pero llega a nacer otra más, duda... Oli, ¿Ah? pero yo sí, quiero dale. decir algo más.
que claramente hay dos personas que son los más relevantes, digamos. Por lo tanto, no pudieran no estar mencionados. Lo digo porque alguien después puede decir, no, que a mí me pareció que los más relevantes eran estos. Claro, o sea, hay ciertos criterios que son... Ya, y Sofía dice, profe, última pregunta, si llega a nacer otra duda, ¿podemos enviar por correo o esta hora es la definitiva? Miren, en principio esta es la hora definitiva tal como lo hicimos la vez anterior, pero si surge algo que te parezca indispensable de preguntar, tú siempre puedes preguntar, ahí nosotros evaluaremos si les contestamos o no, y claramente si es fundamental lo incorporaremos para que esté disponible para todos los compañeros. Sí. Ahora, lo que no vamos a hacer es que si alguna de las preguntas que ustedes hicieron acá se respondieron en esto mismo y alguien nos envía la misma pregunta, es decir, alguien nos pregunta, ¿y podemos proponer ideas anexas en este tema? Eso no lo vamos a responder, porque ya entendemos que ya lo respondimos ahora. Así que tendrán que tomarse la molestia esos compañeros de revisar no sé si será este webinar, será en términos o es muy presuntuoso. ¿Sí, chiquillos? ¿Dudas, consultas? ¿Alguien está tratando de decir algo? ¿Qué? Sofía dice que gracias, profes. Sí, pero me pareció escuchar que alguien iba a hablar. No se escucha. Muy bajito. Alguien está tratando de hablar. No, yo creo que son los espíritus. Ah, y Lo Alfonso. escribiré entonces. No, si es Alfonso. Alfonso, que también nos mandó un mail preguntando si íbamos a subir el video, ya lo subí. Pero me parece que está escribiendo. Es que revisé recién el aula, la clase, pero está solo la clave 11-12. Sí, la 9-10 yo la mandé anoche, la deben estar subiendo los ayudantes ahora. Yo les voy a insistir que la suban, ¿ya? Lo voy a hacer de inmediato. Ahora subí. Chaito, profe, cuídense. Ya, Vicente, Ya. gracias. Nos vemos. Chao, cabros. A todos. Chao, chao. Estamos entonces. Muy bien, que esté muy bien. Chao, Alfonso. Chao, Sofía. Lucas, muchas gracias. También. Voy a dejar de grabar, Oli. Ya. Ya, ese fue. Nos vemos entonces. ¿Ya la vas a subir tú? ¿Cuál? Esta sí la voy a subir yo, porque creo que es más rápido. Sí. Ya, muy bien. Ya. Y ya aprendí. Listo, nos vemos. Muy bien, amigosito. Chao. Ya, chao.